¿Crees que puedes volver así como si nada después de dejarme en la ruina? Mi voz temblaba mientras miraba a través de la ventana de mi oficina ejecutiva, observando la ciudad que ahora dominaba desde las alturas. Él estaba abajo, en la recepción, rogando por una oportunidad de hablar conmigo. El mismo hombre que me había dejado con nada más que un coche descompuesto y deudas que no eran mías. «Por favor, necesito que me escuches», suplicaba su voz a través del intercomunicador. Cometí el peor error de mi vida. 5 años atrás, jamás imaginé que estaría en esta posición. Nunca pensé que el día más oscuro de mi existencia se convertiría en el catalizador de mi mayor transformación. Antes de continuar con esta historia que te va a dejar sin aliento, necesito pedirte algo fundamental. Si realmente quieres que sigamos trayendo historias inspiradoras como esta, necesitamos alcanzar una meta juntos en este video. Necesito que lleguemos a 100 comentarios en este video. Sí, 100 comentarios de personas como tú que se conectan con estas historias de superación. Y no solo eso, necesito que te quedes hasta el final, porque cada segundo que permaneces viendo este contenido le dice a la plataforma que vale la pena mostrarlo a más personas. ¿Sabes qué pasa cuando te suscribes y ves el video completo? La plataforma te recuerda primero. Te muestra nuestro contenido antes que a cualquier otra persona. Sales adelante en recibir estas historias que pueden cambiar tu perspectiva de vida. Así que por favor, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. No dejes que esta historia sea la última que veas de nosotros, porque lo que estás a punto de descubrir te va a inspirar de maneras que no imaginas. El día que Sebastián decidió destruir mi vida, comenzó como cualquier otro martes. Llevábamos casados 8 años, y aunque nuestra relación había tenido altibajos como cualquier matrimonio, nunca imaginé lo que estaba por venir. Esa mañana se levantó más temprano que de costumbre. Lo noté nervioso, pero atribuí su comportamiento al estrés del trabajo. Preparé el desayuno como siempre, café con pan dulce, exactamente como le gustaba. Él apenas tocó su comida, sus ojos evitaban los míos con una culpabilidad que yo todavía no podía descifrar. «Tengo que hablar contigo esta noche», me dijo antes de salir por la puerta. Su tono era extraño, distante, como si ya no estuviera realmente ahí conmigo. Asentí con una sonrisa sin saber que esas serían prácticamente las últimas palabras que me dirigiría como mi esposo. Esa tarde, cuando regresé del trabajo en la pequeña tienda de abarrotes donde llevaba las cuentas, encontré la casa extrañamente vacía. No era solo la ausencia de Sebastián, era algo más profundo. Faltaban cosas, su ropa, sus documentos, las fotografías de su familia que siempre estuvieron en la sala. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras recorría cada habitación, descubriendo poco a poco la magnitud de su traición. Sobre la mesa del comedor encontré una carta. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Las palabras estaban escritas con prisa, sin cuidado, como si no merecieran ni siquiera su tiempo para redactarlas apropiadamente. Decía que había conocido a alguien más, que necesitaba empezar de nuevo, que lo nuestro había sido un error desde el principio. Pero eso no era lo peor. Lo peor venía en los siguientes párrafos, donde confesaba que había vendido todo lo que teníamos de valor. Los ahorros que habíamos acumulado juntos durante años estaban vacíos. Había vendido los muebles buenos, las joyas que heredé de mi abuela. Incluso había sacado préstamos a mi nombre sin que yo lo supiera. Lo único que dejó fue ese maldito coche viejo que llevaba meses sin funcionar, oxidándose en el garaje como un monumento a todo lo que había salido mal en nuestra vida juntos. Me derrumbé en el suelo de la cocina y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Tenía 32 años y mi vida entera se había desmoronado en cuestión de horas. No tenía dinero, tenía deudas que no sabía ni siquiera que existían, y lo único que poseía era un coche que ni siquiera podía arrancar.
Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, preguntándome cómo había llegado a este punto, cómo no había visto las señales, cómo había confiado tanto en alguien que era capaz de destruirme de esta manera. Los primeros días fueron los más duros. Tuve que enfrentar la realidad de mi situación financiera y era devastadora. Sebastián había dejado deudas por más de lo que yo ganaba en 2 años. Los cobradores comenzaron a llamar, las cartas de amenaza empezaron a llegar. Yo trabajaba en esa tienda de abarrotes, ganando apenas lo suficiente para comer, y ahora tenía que encontrar la manera de pagar todo esto, mientras mantenía un techo sobre mi cabeza. Mis amigos y familia ofrecieron ayuda, pero yo estaba demasiado orgullosa y avergonzada para aceptarla. Sentía que era mi responsabilidad arreglar el desastre que mi ex esposo había dejado. Una noche, mientras miraba ese coche descompuesto en el garaje, algo cambió dentro de mí. En lugar de ver un recordatorio de mi fracaso, comencé a verlo como una oportunidad. Si podía arreglar ese coche, si podía hacerlo funcionar nuevamente, tal vez podría venderlo y conseguir algo de dinero para empezar a salir del agujero. No sabía nada de mecánica, pero tenía tiempo y determinación. Compré un manual de reparación de segunda mano y comencé a estudiar. Cada noche después del trabajo me metía debajo de ese coche con herramientas prestadas y una linterna, tratando de entender cómo funcionaba cada pieza. Pasaron 3 meses antes de que finalmente lograra que el motor arrancara. El sonido de ese motor encendiéndose fue como música celestial. Lloré de alegría ahí mismo en el garaje, con las manos cubiertas de grasa y el rostro manchado de aceite. Pero cuando intenté vender el coche, descubrí algo interesante. Varias personas me preguntaron si podía ayudarles a arreglar sus propios vehículos. Al principio me sentí intimidada, pero la necesidad de dinero era más fuerte que mi miedo. Comencé a aceptar pequeños trabajos de reparación, cambios de aceite, reparaciones básicas, mantenimiento general. La palabra se corrió rápidamente en el vecindario. Una mujer que reparaba coches era algo poco común y la gente comenzó a confiar en mí. Mis precios eran justos porque entendía lo que era no tener dinero. Mi trabajo era meticuloso porque había aprendido que cada detalle importaba. En 6 meses había convertido mi garaje en un pequeño taller mecánico. Seguía trabajando en la tienda durante el día y reparaba coches por las noches y los fines de semana. Dormía 4 horas, si tenía suerte, pero cada peso que ganaba era un paso más lejos de las deudas que Sebastián había dejado. Un año después de que me abandonara, algo extraordinario sucedió. Un cliente quedó tan impresionado con mi trabajo que me presentó a un amigo suyo que tenía una flotilla de camiones de reparto. Necesitaba a alguien confiable para mantener sus vehículos en buenas condiciones. Me ofreció un contrato que valía más de lo que había ganado en todo el año anterior. Fue mi primer gran quiebre. Con ese dinero pude finalmente renunciar a la tienda de abarrotes y dedicarme completamente a mi negocio de reparación. Contraté a mi primer empleado, un joven mecánico que necesitaba trabajo y estaba dispuesto a aprender. Pero yo no me detuve ahí. Mientras reparaba coches, noté algo. Muchos de mis clientes se quejaban de lo difícil que era encontrar refacciones de calidad a precios razonables. Los grandes distribuidores tenían monopolios y cobraban precios exorbitantes. Ahí vi otra oportunidad. Comencé a investigar proveedores, a establecer contactos, a negociar. Empecé comprando refacciones al mayoreo para mi propio taller, pero pronto otros mecánicos del área comenzaron a pedirme que les vendiera también a ellos. En menos de 2 años había abierto una distribuidora de refacciones automotrices. El negocio explotó de manera que nunca imaginé. Resulta que había un mercado enorme de pequeños talleres que necesitaban un proveedor confiable con precios justos. Mi experiencia como mecánica me daba una ventaja que los otros distribuidores no tenían.
Yo entendía exactamente qué necesitaban mis clientes y por qué. No solo vendía refacciones, ofrecía soluciones. Mi negocio creció exponencialmente. Abrí una segunda sucursal, luego una tercera. Contraté a más gente, implementé sistemas, construí relaciones con fabricantes. Para el tercer año, ya no estaba solo reparando coches o vendiendo refacciones. Había construido una verdadera empresa. Mi compañía se había convertido en uno de los principales distribuidores de refacciones automotrices en toda la región. Tenía contratos con las principales marcas, una red de más de 50 empleados y ganancias que superaban mis sueños más ambiciosos. Pero lo más importante, había pagado cada centavo de las deudas que Sebastián había dejado. Compré una casa nueva, un coche nuevo e invertí en mi educación tomando cursos de administración de empresas y finanzas. El éxito no cambió quién era yo en mi núcleo. Seguía siendo la misma mujer que había pasado noches sin dormir debajo de un coche descompuesto. La diferencia era que ahora tenía los recursos y la experiencia para ayudar a otros que estaban pasando por situaciones difíciles. Comencé a ofrecer programas de capacitación gratuitos en mecánica para mujeres que querían aprender un oficio. Creé un fondo para ayudar a madres solteras que necesitaban reparaciones de emergencia en sus vehículos. Cada éxito que tenía lo compartía porque nunca olvidé lo que se sentía estar en el fondo. Y entonces, exactamente 5 años después de que Sebastián me dejó con nada más que ese coche descompuesto, él reapareció. Un día, mi asistente me llamó diciendo que había alguien en la recepción que insistía en verme, que decía que era urgente. Cuando escuché su nombre, mi cuerpo entero se tensó. ¿Qué podía querer después de todo este tiempo? Mi primer instinto fue rechazar la reunión, mandarlo lejos como él me había hecho a mí. Pero la curiosidad era más fuerte. Necesitaba saber qué lo había traído de vuelta. Cuando entró a mi oficina, casi no lo reconocí. El hombre confiado y arrogante que me había abandonado se había convertido en una sombra de sí mismo. Su ropa estaba gastada, sus ojos tenían ojeras profundas y caminaba con los hombros caídos como si llevara el peso del mundo. Se detuvo al ver mi oficina ejecutiva, los muebles elegantes, la vista panorámica de la ciudad. Pude ver en su rostro el momento exacto en que comprendió la magnitud de mi transformación. «No puedo creer que seas tú», dijo con voz quebrada. Escuché rumores, pero no podía creer que fuera verdad. Me quedé en silencio, observándolo, esperando que llegara al punto. «Necesito tu ayuda», finalmente confesó. «Todo salió mal. El dinero que tomé lo invertí en un negocio con la mujer por la que te dejé. Resultó ser una estafa. Perdí todo. Ella me dejó cuando el dinero se acabó. Tengo deudas, no tengo trabajo. Estoy viviendo en un cuarto rentado que apenas puedo pagar. Escuché que tienes una empresa exitosa y pensé que tal vez... ¿Pensaste qué?», lo interrumpí, mi voz fría como el hielo. «¿Pensaste que después de destruir mi vida, después de dejarme con deudas que no eran mías, después de robarme todo lo que tenía, yo simplemente te daría trabajo, te daría dinero, te rescataría de las consecuencias de tus propias decisiones?» «Lo siento mucho». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sé que no tengo derecho a pedir nada. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero estoy desesperado. No tengo a nadie más a quien recurrir. Por favor, solo dame una oportunidad de demostrarte que he cambiado». Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana, dándole la espalda mientras procesaba la situación. Parte de mí quería gritarle, decirle exactamente lo que pensaba de él y su súplica patética. Pero otra parte de mí, la parte que había crecido a través del dolor y la adversidad, entendía que la venganza no me daría la satisfacción que buscaba. Me volteé para mirarlo de frente. «¿Sabes lo que me dejaste?», comencé,
mi voz firme pero controlada. Me dejaste con deudas de casi 2 años de mi salario. Me dejaste sin ahorros, sin pertenencias de valor, sin nada excepto un coche que ni siquiera funcionaba. Me dejaste sintiéndome inútil, traicionada y rota. Pasé noches sin dormir llorando, preguntándome qué había hecho mal, cómo no había visto las señales. Tuve que reconstruirme desde cero y no fue fácil. Lo sé y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar, sollozó. Si pudiera regresar el tiempo, pero no puedes, lo interrumpí nuevamente. El tiempo no regresa. Las decisiones tienen consecuencias. Y durante estos 5 años, mientras tú estabas viviendo tu fantasía con el dinero que robaste, yo estaba trabajando 16 horas al día para salir del agujero que cavaste para mí. Aprendí mecánica en ese garaje frío. Me rompí las uñas y me corté las manos tratando de arreglar ese coche que dejaste. Construí un negocio desde la nada porque no tenía otra opción. Y ahora vienes aquí esperando que te rescate como si no hubieras sido el arquitecto de tu propia ruina. Sebastián se derrumbó en la silla frente a mi escritorio, su cabeza entre sus manos. Tienes razón en cada palabra. No merezco tu perdón, no merezco tu ayuda, pero por favor, te lo ruego. Respiré profundamente, considerando mis opciones. Podía echarlo de mi oficina y nunca volver a verlo. Sería justificado, merecido incluso. Pero entonces pensé en la mujer que había sido hace 5 años, desesperada y sin opciones, y la mujer en la que me había convertido. Mi éxito no era solo sobre dinero o negocios. Era sobre convertirme en alguien que pudiera elegir ser mejor que las circunstancias que me habían sido impuestas. No voy a darte dinero, le dije finalmente. No voy a rescatarte de tus deudas o resolver tus problemas. Pero voy a darte algo que nadie me dio cuando más lo necesitaba. Una oportunidad de ganarte tu propia salida. Su cabeza se levantó, sus ojos llenos de una esperanza cautelosa. Tengo un puesto en el almacén. Es trabajo duro, físico, y el sueldo es básico. Tendrás que demostrar tu valor como cualquier otro empleado. No habrá favores, no habrá excepciones. Si llegas tarde, estás despedido. Si no cumples con tu trabajo, estás despedido. Y tendrás que trabajar bajo la supervisión de personas que probablemente ganarán más que tú y tendrán más autoridad que tú. ¿Puedes aceptar eso? Sí, respondió inmediatamente. Acepto cualquier cosa. Gracias. Gracias por darme esta oportunidad. No me agradezcas todavía, le advertí. Esto no es por ti. Esto es por la persona que yo quiero ser. Y quiero dejar algo muy claro. No estamos reconstruyendo nada entre nosotros. No somos amigos, no somos familia. Tú eres simplemente un empleado en mi empresa y yo soy tu jefa. Nada más, nada menos. Durante los siguientes meses, Sebastián trabajó en mi almacén. Llegaba temprano y se iba tarde. Hacía el trabajo que nadie más quería hacer. Nunca se quejó, nunca pidió favores especiales. Lo observaba a través de los reportes de mis supervisores, curiosa por ver si realmente había cambiado o si esto era solo otro acto de desesperación. Gradualmente, comencé a ver algo diferente en él. La humildad que el fracaso le había enseñado, el entendimiento de que las acciones tienen consecuencias reales. Un día, aproximadamente 6 meses después de que comenzó a trabajar, mi supervisor vino a mi oficina con un reporte inusual. Sebastián había notado una inconsistencia en uno de nuestros proveedores que estaba resultando en sobrecargos significativos. Su atención al detalle había salvado a la empresa miles de pesos. Era el tipo de iniciativa que yo valoraba en mis empleados. Lo llamé a mi oficina. Buen trabajo con el proveedor, le dije directamente. Tu atención al detalle salvó dinero a la empresa. Voy a promocionarte a un puesto de supervisor junior. Sus ojos se iluminaron con sorpresa y gratitud. Pero entiendes que esto es porque lo ganaste con tu trabajo, no porque yo te esté dando un regalo, ¿verdad? Lo entiendo completamente.
respondió con sinceridad. Y quiero decir algo que he querido decir durante meses. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero necesitas saber que dejarte fue el mayor error de mi vida. No por el dinero o el éxito que ahora tienes, sino porque perdí a una mujer extraordinaria. Eras extraordinaria entonces, incluso cuando yo era demasiado ciego para verlo. Y eres aún más extraordinaria ahora. Gracias por la oportunidad de, aunque sea, ser testigo de tu grandeza desde lejos. Sus palabras me conmovieron de una manera que no esperaba. No porque quisiera volver con él. Esa puerta se había cerrado permanentemente hace años, pero porque representaban un crecimiento genuino, un entendimiento real de lo que había perdido y por qué. Solo sigue trabajando duro, le dije, manteniendo mi tono profesional. Eso es todo lo que necesito de ti. Han pasado 2 años desde esa conversación. Sebastián todavía trabaja en mi empresa. Ha ascendido por mérito propio a una posición gerencial media. Tiene su propia casa ahora. Ha pagado sus deudas. Ha reconstruido su vida. Nunca hemos vuelto a hablar de nuestro pasado más allá de esa conversación. Nuestra relación es estrictamente profesional y cordial. Y eso está perfectamente bien para mí. Mi empresa ha seguido creciendo. Ahora tenemos presencia en múltiples ciudades, empleamos a cientos de personas y continuamos expandiéndonos. Pero lo que me hace más orgullosa no son los números en mi cuenta bancaria o el tamaño de mi empresa. Es el hecho de que construí todo esto desde las cenizas de mi peor momento. Es saber que cuando la vida me golpeó más fuerte de lo que creía que podía soportar, encontré la fuerza no solo para sobrevivir, sino para prosperar. A veces todavía pienso en ese coche descompuesto en el garaje, el que Sebastián dejó como un último insulto, como un símbolo de todo lo que estaba roto en mi vida. Pero ese coche se convirtió en el comienzo de todo. Me enseñó que yo tenía habilidades que nunca había explorado. Me mostró que era más fuerte de lo que pensaba. Me dio el conocimiento que eventualmente construiría un imperio. Lo que él pensó que era basura sin valor se convirtió en la semilla de mi transformación. La verdad es que Sebastián me hizo un favor al irse, aunque le tomó años entenderlo y a mí también. Si él no me hubiera dejado, probablemente todavía estaría en esa pequeña vida, trabajando en esa tienda, sin nunca descubrir de lo que realmente era capaz. Su traición me forzó a crecer, a ser valiente, a apostar por mí misma cuando nadie más lo haría. Me enseñó que la única persona en quien puedo confiar verdaderamente para salvarme soy yo misma. ¿He perdonado a Sebastián? Es complicado. El perdón no es un interruptor que simplemente enciendes. Es un proceso. He dejado ir el veneno de la amargura porque entendí que solo me estaba lastimando a mí misma. Ya no siento odio hacia él, solo una especie de indiferencia mezclada con una pizca de gratitud por las lecciones que su traición me enseñó. Él tiene que vivir sabiendo que tuvo algo valioso y lo destruyó con sus propias manos. Esa es su carga que cargar, no la mía. Lo que aprendí de esta experiencia va más allá de negocios o dinero. Aprendí que tu valor no está determinado por cómo otros te tratan. Aprendí que el peor momento de tu vida puede ser el catalizador para tu mayor transformación si tienes el coraje de seguir adelante. Aprendí que la venganza está sobrevalorada, pero el éxito es el mejor testimonio de tu resiliencia. Y más importante, aprendí que merezco una vida extraordinaria, no porque alguien más me la dé, sino porque tengo el poder de construirla yo misma. Hoy, cuando miro por la ventana de mi oficina ejecutiva hacia la ciudad que se extiende debajo de mí, no veo el imperio que construí como venganza contra el hombre que me traicionó. Lo veo como un monumento a mi propia fuerza, mi determinación y mi negativa a dejar que las circunstancias definan mi destino. Sebastián imploró mi perdón y, en cierta manera,
Lo conseguí al darle una oportunidad de redimirse. Pero el verdadero perdón fue el que me di a mí misma. El permiso de soltar el dolor, abrazar mi poder y construir una vida más allá de mis sueños más salvajes. Entonces, ¿qué piensas de esta historia de transformación y superación? ¿Crees que hice lo correcto al darle una oportunidad a Sebastián o debería haberle cerrado la puerta completamente? Y, si quieres, cuéntame de qué rincón del mundo estás viendo este video. Tu comentario importa y quiero leerlo y responderte. Para más historias emocionantes como esta, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo.